Entrevista extraterrestre. Capítulo 8. Una lección de historia reciente. En esta entrevista, me enseñó una lección de historia que nunca leeré en algún libro de texto escrito en la Tierra. El dominio tiene una visión de los acontecimientos muy diferente a la nuestra. Transcripción oficial de la entrevista. Máximo secreto. Entrevista al extraterrestre, 26 de julio de 1947. Primera sesión. La Fuerza Expedicionaria del Dominio ha observado un resurgimiento de la ciencia y la cultura del mundo occidental desde 1150 después de Cristo, cuando los últimos restos de la flota espacial del Viejo Imperio, en este sistema solar fueron destruidos. La influencia de la operación hipnótica teledirigida disminuyó levemente desde entonces, aunque sigue teniendo una gran fuerza. Al parecer, algún daño se le ha infligido a la operación hipnótica del Viejo Imperio, lo que resultó en una pequeña disminución en el poder de este mecanismo. Como consecuencia, algo de la memoria tecnológica que los seres ya conocían antes de venir a la Tierra, comenzó a ser recordada. Desde entonces, los periodos de opresión al conocimiento en Europa, que fueron conocidos como las Edades Oscuras, comenzaron a disminuir. Desde entonces el conocimiento de las leyes básicas de la física y de la electricidad han revolucionado la cultura de la Tierra, de la noche a la mañana. La capacidad de recordar la tecnología de muchos de los seres, genios de la población de la Tierra fue parcialmente restaurada, como lo fue antes de 1150 después de Cristo. Isaac Newton es uno de los mejores ejemplos de esto. En solo unas décadas él solo ha reinventado diversas importantes y fundamentales disciplinas científicas y matemáticas. Los hombres que recuerdan estas ciencias ya las conocían antes de ser enviados a la Tierra. Por lo general, nadie podría observar o descubrir tanto sobre ciencias y matemáticas en el tiempo de una sola vida, o incluso ni en unos pocos cientos de vidas. Estos temas les han requerido a las civilizaciones billones y billones de años de desarrollo. Lo que los seres de la Tierra han hecho es simplemente recordar pequeños fragmentos de todas las tecnologías que existen en todo el universo. En teoría, si los mecanismos de amnesia que se han utilizado en contra de la Tierra pudieran ser quebrados por completo, los seres recuperarían toda su memoria. Por desgracia, similares avances en humanidades no se han visto, ya que los seres de la Tierra continúan comportándose muy mal el uno hacia el otro. Este comportamiento está fuertemente influenciado por las órdenes hipnóticas dadas a cada uno de los seres entre vidas. Además, la combinación inusual de reclusos en la Tierra, criminales, pervertidos, artistas, revolucionarios y genios, es la causa de un entorno tan inestable y tumultuoso. El propósito del planeta prisión es mantener a los seres en la Tierra para siempre. La promoción de la ignorancia, la superstición y la guerra entre los seres ayuda a mantener a la población paralizada y atrapada detrás del muro de la pantalla de fuerza electrónica. Los seres en la Tierra han sido traídos desde toda la galaxia, las galaxias vecinas, y de sistemas planetarios en todo el Viejo Imperio, como Sirio, Aldebarán, las Pléyades, Orión, y muchos otros. Hay seres en la Tierra de un sinnúmero de razas, civilizaciones, culturas y entornos planetarios. Cada una de las variadas poblaciones de seres tiene sus propias lenguas, sistema de creencias, valores morales, creencias religiosas, formación y desconocimientos, como así también historias ocultas. Estos seres se mezclaron con los primitivos habitantes de la Tierra que vinieron de otro sistema solar hace más de 400.000 años para establecer las civilizaciones de Atlanta y Lemuria. Aquellas civilizaciones desaparecieron bajo las olas de una marea causada por un desplazamiento de los polos del planeta, muchos miles de años antes de la llegada de la población cautiva actual. Al parecer, los seres de esos sistemas estelares fueron el origen de las razas orientales originales de la Tierra, que comenzaron en Australia. Por otra parte, las civilizaciones implantadas en la Tierra por el sistema carcelario del Viejo Imperio, fueron muy diferentes de la propia civilización del Viejo Imperio, una civilización espacial de aventuras de ciencia ficción, que es en realidad un conglomerado de civilizaciones primitivas con poder atómico, que fueron conquistadas con armas nucleares y colonizadas por seres de otra galaxia. La burocracia que controlaba al antiguo imperio era originaria de una antigua sociedad espacial, liderada por una confederación totalitaria de gobiernos planetarios, regulada por una brutal jerarquía política, social y económica, con un monarca real. Este tipo de gobierno emerge con regularidad en los planetas donde los ciudadanos no asumen la responsabilidad por su propia autorregulación. Con frecuencia pierden su libertad a manos de seres dementes que sufren de una abrumadora paranoia, desde la cual cualquier otro ser es su enemigo y debe ser controlado o destruido. Sus más cercanos amigos y aliados, a quienes eligen amar y apreciar, son, literalmente, amados hasta la muerte por ellos. Debido a que tales seres existen, el dominio ha aprendido que la libertad debe ser conquistada y sostenida,
por medio de la eterna vigilancia y la habilidad de utilizar la fuerza defensiva para mantenerla. Como resultado, el dominio ya ha conquistado el planeta sede gubernamental del viejo imperio. La civilización del dominio, aunque mucho más joven y de menor tamaño, ya es más potente, mejor organizada y unida por un espíritu de cuerpo igualitario jamás conocido en la historia del viejo imperio. El recientemente derrocado estado totalitario alemán en la Tierra, fue similar al viejo imperio, pero ni cerca tan brutal, y unas 10.000 veces menos poderoso. Muchos de los seres en la Tierra están aquí, porque se oponen violentamente a los gobiernos totalitarios, o porque eran tan psicóticamente viciosos que no podían ser controlados por el gobierno del viejo imperio. En consecuencia, la población de la Tierra está desproporcionadamente compuesta por un porcentaje muy alto de estos seres. Los códigos morales, culturales y éticos en conflicto, de los seres de la Tierra son de extrema rareza. La conquista por parte del dominio de los planetas centrales del viejo imperio, se peleó con cañones electrónicos. Los ciudadanos de los planetas que forman el núcleo de gobierno del viejo imperio, conforman una obscena y degradada sociedad esclava, de trabajadores dementes pagadores de impuestos, que practican el canibalismo. Sus únicas diversiones consisten en violentas carreras de automóviles, y entretenimientos del tipo del circo romano. Al margen de cualquier justificación razonable que pudiéramos haber tenido para el uso de armas atómicas para vencer a los planetas del viejo imperio, el dominio tiene el cuidado de no arruinar los recursos de esos planetas por el uso de armas de fuerza radiactiva. La actual civilización de Estados Unidos está empezando a imitar algunas de las características de esa civilización, especialmente en el diseño de aviones, automóviles, barcos, trenes y telefonía. Del mismo modo, los edificios en las ciudades de la Tierra que son considerados modernos o futurista, se asemejan en su diseño a la arquitectura del viejo imperio. El gobierno del viejo imperio, antes de ser suplantado por el dominio, se componía de seres que poseían una inteligencia muy cobarde, muy parecida a las potencias del Eje durante su reciente guerra mundial. Esos seres manifiestan precisamente el mismo comportamiento que el gobierno galáctico que los exiliaron a prisión eterna en la Tierra. Ellos son un recordatorio terrible de la antigua máxima que un ser, a menudo manifiesta el tratamiento que ha recibido de los demás. La bondad fomenta la bondad. La crueldad engendra crueldad. Uno debe ser capaz y estar dispuesto a usar la fuerza, templado con la inteligencia, para evitar daños a los inocentes. Sin embargo, la comprensión extraordinaria, la autodisciplina y el valor son necesarios para prevenir eficazmente la brutalidad, sin dejarse dominar por la malicia que motivó la brutalidad. Solo un gobierno demoníaco y egoísta emplearía una lógica o ciencia, para concebir una solución definitiva, para algún problema, que consista en asesinar y borrar permanentemente la memoria de cada artista, genio, gerente calificado, e inventor, y arrojarlos a una cárcel planetaria junto a los opositores políticos, asesinos, ladrones, pervertidos, y los seres con discapacidad de una galaxia entera. Una vez que los seres, expulsados del viejo imperio, llegaron a la Tierra, se les dio amnesia y fueron inducidos hipnóticamente a pensar que algo diferente les había sucedido. El siguiente paso fue implantar a los seres, en cuerpos biológicos en la Tierra. Estos cuerpos conformaron la población humana de las falsas civilizaciones, que fueron implantadas en la mente de los seres, para que no se parezcan en nada al viejo imperio. Todos los seres, de la India, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma y la Europa medieval, fueron guiados a formar y construir los elementos culturales de esas sociedades, basados en patrones estándar desarrollados por seres de muchas civilizaciones anteriores, similares sobre planetas clase 7 orbitando en soles tipo 12, que han existido por miles de millones de años en todo el universo. En los primeros tiempos los seres, enviados a la prisión Tierra, vivieron en la India. Gradualmente se esparcieron a Mesopotamia, Egipto, Mesoamérica, Acaya, Grecia, Roma, la Europa medieval, y el Nuevo Mundo. Eran hipnóticamente comandados, para seguir un modelo de civilización dada por los operadores de la prisión del viejo imperio. Este es un mecanismo eficaz para disimular el tiempo real y la ubicación de los seres, encarcelados en la Tierra. Las lenguas, costumbres y cultura de cada falsa civilización tienen por objetivo reforzar la amnesia, porque estos no le recuerdan al ser, en la Tierra los planetas originales del viejo imperio, desde los que fueron deportados. Desde los más tempranos comienzos estas civilizaciones tendieron a repetirse a sí mismas una y otra vez porque los seres que las crearon se familiarizaron con ciertos patrones y estilos, por lo que se quedaron con ellos. Es mucho trabajo inventar toda una civilización, con su cultura, arquitectura, el idioma, las costumbres, las matemáticas, los valores morales, y así sucesivamente. Es mucho más fácil reproducir una copia basada en un patrón conocido y exitoso. Un planeta clase 7 orbitando en un sol tipo 12, es la denominación dada a un planeta habitado por formas de vida basadas en carbono y oxígeno.
La clase del planeta tiene que ver con el tamaño y la intensidad de la radiación de la estrella, la distancia de la órbita del planeta desde la estrella, y el tamaño, densidad, gravedad y composición química del planeta. Del mismo modo, la flora y la fauna son designadas e identificadas de acuerdo con el tipo de estrella y la clase de planeta que habitan. En promedio, el porcentaje de planetas en el universo físico con una atmósfera respirable es relativamente pequeño. La mayoría de los planetas no tienen una atmósfera en la que las formas de vida se alimenten, como en la Tierra, donde la composición química de la atmósfera proporciona nutrición a las plantas y otros organismos, que a su vez mantienen a otras formas de vida. Cuando la fuerza del dominio trajo los himnos védicos a la región del Himalaya hace 8200 años, algunas sociedades humanas ya existían. El pueblo ario invadió y conquistó la India, llevando los himnos védicos a la zona. Los Vedas fueron aprendidos por ellos, memorizados y transmitidos verbalmente por 7000 años antes de ser volcados en su forma escrita. Durante ese lapso de tiempo uno de los oficiales de la fuerza expedicionaria del dominio se encarnó en la tierra como Vishnu. Él sigue siendo considerado como un dios por los hindúes. Vishnu luchó en las guerras religiosas contra las fuerzas del viejo imperio. Es un muy hábil y agresivo ser, así como un oficial muy eficaz, que desde entonces ha sido reasignado a otras tareas en el dominio. Este episodio fue orquestado como un ataque y rebelión contra el panteón egipcio instalado por los administradores del viejo imperio. El conflicto tenía el objetivo de ayudar a la humanidad a liberarse de los elementos de la falsa civilización implantada que focalizaba la atención en muchos dioses, y en un culto ritual supersticioso exigido por los sacerdotes que los guiaban. Todo ello forma parte de la manipulación mental por parte del viejo imperio para ocultar sus acciones criminales en contra de los seres en la tierra. Una orden sacerdotal, o guardias de la prisión, eran utilizados para ayudar a reforzar la idea de que un individuo es solo un cuerpo biológico, y no es un ser inmortal espiritual. El individuo no tiene identidad. Los individuos no tienen vidas pasadas. El individuo no tiene poder. Solo los dioses tienen el poder. Y los dioses son una invención de los sacerdotes que interceden entre hombres y dioses que ellos obedecen. Los hombres fueron esclavos de los dictados de los sacerdotes que amenazaban con el castigo espiritual eterno, si los hombres no les obedecían. ¿Qué otra cosa podría esperarse en un planeta prisión donde todos los presos tienen amnesia, y los mismos sacerdotes son los presos? La intervención de la fuerza del dominio en la Tierra no ha tenido un éxito total debido a la operación secreta de control mental del viejo imperio que aún continúa funcionando. Una batalla fue librada entre las fuerzas del viejo imperio y el dominio mediante la conquista religiosa. Entre el 1500 a.C. y el 1200 a.C., las fuerzas del dominio trataron de enseñar el concepto del individuo, espiritual e inmortal a varios seres influyentes en la Tierra. Uno de estos casos dio lugar a trágicos malentendidos, malas interpretaciones y de una aplicación errónea del concepto. La idea fue pervertida y aplicada en el sentido de que solo hay un ser, en lugar de la verdad de que todo el mundo es un ser. Obviamente, se trataba de una incomprensión grosera y una falta de voluntad absoluta por asumir la responsabilidad por el propio poder. Los sacerdotes del viejo imperio lograron corromper el concepto de inmortalidad individual, imponiendo la idea de que hay un solo ser todopoderoso, y que nadie más es, ni se le permite ser un ser. Obviamente, este es el trabajo de la operación de amnesia del viejo imperio. Es fácil enseñar esta noción alterada a seres que no quieren asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Los esclavos son tales seres. Tan pronto como uno elige adjudicarle la responsabilidad de la creación, de la existencia y la responsabilidad personal por los propios pensamientos y acciones, a los demás, uno se convierte en esclavo. Como resultado, el concepto de una sola deidad monoteísta surgió, y fue promovido por muchos autodenominados profetas, como el líder de los esclavos judíos, Moisés, que creció en la casa del faraón Amenhotep III, y su hijo, Akenatón y su esposa Nefertiti, así como su hijo Tutankamón. El intento de enseñarle a ciertos seres de la tierra, la verdad de que ellos mismos son, seres, formó parte de un plan para derrocar a la ficticia, metafórica y antropomórfica panoplia de dioses creados por el misterioso culto del viejo imperio llamado los Hermanos de la Serpiente, y conocido en Egipto como los sacerdotes de Amón. Eran una muy antigua sociedad secreta dentro del viejo imperio. El faraón Akenatón no era muy inteligente, y estaba fuertemente influenciado por su ambición personal de autoglorificación. Él alteró el concepto del ser individual espiritual, e incorporó el concepto del dios Sol, Atón. Su miserable existencia terminó pronto. Fue asesinado por Maya y Parenefer, dos de los sacerdotes de Amón, o Amén, que los cristianos siguen diciendo, que representaban los intereses de las fuerzas del viejo imperio. La idea del Dios único, fue perpetuada por el líder hebreo Moisés mientras se encontraba en Egipto. Él salió de Egipto con su pueblo adoptivo, los esclavos judíos.
mientras estaban cruzando el desierto, Moisés fue interceptado por un agente del viejo imperio, cerca del monte Sinaí. Moisés fue inducido a creer que este agente era el Dios único, a través de órdenes hipnóticas, así como por medio de trucos técnicos y estéticos utilizados comúnmente por el viejo imperio, para atrapar seres. A partir de entonces, los esclavos judíos, que confiaron en la palabra de Moisés implícitamente, han adorado a un solo Dios que ellos llaman Jehová. El nombre Jehová significa anónimo, ya que el ser que trabajó con Moisés no podía utilizar un nombre real ni algo que pudiera identificarlo, y develar el sistema carcelario encubierto por amnesia e hipnosis. Lo último que el sistema penitenciario encubierto por amnesia e hipnosis quisiera hacer, es manifestarse abiertamente a los seres de la tierra. Ellos consideran que esto restauraría las memorias de los prisioneros. Esta es la razón por la que todos los rastros de encuentros físicos entre los operarios de civilizaciones del espacio y los seres humanos son cuidadosamente ocultos, disfrazados, encubiertos, negados o desviados. Este agente del viejo imperio contactó a Moisés en la cima de una montaña del desierto y le entregó los 10 mandamientos hipnóticos. Estos mandamientos están muy enérgicamente redactados y obligan a un ser a la sumisión absoluta a la voluntad del operador. Estos comandos hipnóticos siguen vigentes e influencian los patrones de pensamiento de millones de seres, miles de años más tarde. Incidentalmente, más tarde descubrimos que el llamado Jehová también escribió, programó y codificó el texto de la Torá, que cuando se lee literalmente, o en su forma decodificada, ofrecerá mucha más falsa información a aquellos que la leen. En última instancia, los himnos védicos se convirtieron en la fuente de casi todas las religiones occidentales, y fueron la fuente filosófica de las ideas comunes a Buda, Lao Tse, Zoroastro, y otros filósofos. Las influencias civilizadoras de estas filosofías, eventualmente, sustituyeron la idolatría brutal de las religiones del viejo imperio, y fueron la verdadera génesis de bondad y compasión. Hace un rato me has preguntado por qué el dominio, y otras civilizaciones del espacio no aterrizan en la Tierra o hacen conocer su presencia. ¿Aterrizar en la Tierra? ¿Crees que estamos locos o queremos volvernos locos? Se necesita ser un ser muy valiente para bajar a través de la atmósfera de la Tierra y aterrizar, porque este es un planeta prisión, con una población psicótica muy descontrolada. Y, ningún ser es totalmente inmune a los riesgos de quedar atrapados, como les ha pasado a los miembros de la Fuerza Expedicionaria del Dominio que fueron capturados en el Himalaya hace 8200 años. Nadie sabe lo que los seres en la Tierra podrían hacer. No tenemos planes de inversión de recursos del dominio para tomar el control total de todo el espacio que rodea la zona en este momento. Esto ocurrirá en un futuro no muy lejano, en unos 5000 años de la Tierra, de acuerdo con el cronograma del dominio. En este momento, no impedimos el transporte de otros sistemas planetarios o galaxias que siguen bajando seres dentro del área del campo de fuerza de amnesia. Eventualmente, esto va a cambiar. Además, la naturaleza del planeta Tierra es muy inestable. No es adecuada para el establecimiento de un hábitat permanente, ni para el desarrollo sostenible de cualquier civilización. Esta es parte de las razones por las cuales se está utilizando como un planeta prisión. Absolutamente nadie consideraría seriamente la posibilidad de vivir aquí por diversas razones simples y convincentes. 1. Las masas continentales terrestres están flotando en un mar de lava fundida que está bajo la superficie, lo que hace que éstas se agrieten, se desmoronen y estén continuamente trasladándose a la deriva. 2. Debido a la naturaleza líquida del núcleo, el planeta es en gran parte volcánico, y está sometido a los terremotos y explosiones volcánicas. 3. Los polos magnéticos del planeta se desplazan radicalmente, una vez cada 20.000 años aproximadamente. Esto provoca un mayor o menor grado de devastación, como consecuencia de los maremotos y los cambios climáticos. 4. La Tierra está muy distante del centro de la galaxia y de cualquier otra civilización galáctica. Este aislamiento la hace inadecuada para algún uso, excepto como una parada técnica o escala en un viaje intergaláctico. La Luna y los asteroides son mucho más adecuados para este fin debido a que no tienen una gravedad significativa. 5. La Tierra es un planeta de alta fuerza de gravedad, con un pesado suelo metálico y con una atmósfera densa. Esto hace que sea peligroso para la navegación. El hecho de que esté en esta habitación, como resultado de un accidente en vuelo, a pesar de la tecnología de mi nave y mi amplia experiencia como piloto, es prueba de estos hechos. 6. Hay aproximadamente 60.000 millones de planetas parecidos a la Tierra, solo en la Vía Láctea, por no mencionar las vastas extensiones del dominio y los territorios que tomaremos en el futuro. Es difícil estirar nuestros recursos para hacer algo más que un reconocimiento periódico de la Tierra, especialmente cuando no hay ventajas inmediatas para invertir los recursos aquí. 7. En la Tierra la mayoría de los seres no son conscientes de que son seres, o que hay espíritus de ningún tipo. Muchos otros seres son conscientes de ello,
pero casi todos tienen una comprensión muy limitada de sí mismos como un ser. Una de las razones de esto es que los seres han estado en guerra el uno contra el otro desde el principio del tiempo. El propósito de estas guerras han sido siempre el de establecer la dominación de un ser, o grupo de seres, sobre otro. Como un ser no puede ser asesinado, el objetivo ha sido atrapar e inmovilizar a los seres. Esto se ha hecho con una variedad casi ilimitada de formas. El método más básico para capturar e inmovilizar un ser es a través del uso de diversos tipos de trampas. Las trampas para seres se han realizado y puesto en marcha por muchas sociedades invasoras, como la que estableció el Viejo Imperio, a partir de hace unos 64 billones de años. Las trampas se han creado en el territorio de los seres atacados. Por lo general, crean una trampa con ondas electrónicas de belleza, para atraer el interés y la atención de los seres. Cuando el ser se mueve hacia la fuente de la corriente estética, como un bello edificio o una bella música, la trampa se activa alimentada por la energía proyectada por el ser. Uno de los mecanismos de captura más comunes utiliza la energía de los pensamientos emitidos por el mismo ser, cuando éste trata de atacar o defenderse de la trampa. La trampa es activada y alimentada por la propia energía de pensamiento del ser. Cuanto más intensa sea la lucha y resistencia del ser contra la trampa, es mayor la fuerza que atrae al ser hacia ella y lo mantiene capturado en la trampa. A lo largo de toda la historia de este universo físico, vastas extensiones de espacio han sido tomadas y colonizadas por sociedades de seres, que invaden y se apoderan de nuevas áreas de espacio de esta manera. En el pasado, estas invasiones siempre han compartido ciertos elementos comunes. 1. El uso abrumador de la fuerza de las armas, por lo general con armas nucleares o electrónicas. 2. Control mental de seres, en el área invadida a través del uso de choques eléctricos, drogas, hipnosis, supresión de la memoria, y la implantación de memorias falsas o información falsa destinada a someter y esclavizar a la población local de seres. 3. Asumir el control de los recursos naturales por la sociedad de seres invasores. 4. Esclavitud política, económica y social de la población local. Estas actividades continúan en el tiempo presente. Todos los seres en la Tierra han sido partícipes de una o más de estas actividades en el pasado, tanto como un invasor o como parte de la población invadida. No existen los santos en este universo. Muy pocos han evitado o han sido eximidos de la guerra entre seres. Los seres en la Tierra todavía son las víctimas de esta actividad en este mismo momento. La amnesia administrada a los seres entre vidas es uno de los mecanismos de un elaborado sistema de trampas para seres, creado por el Viejo Imperio, que les impiden escapar. Esta operación está dirigida por una fuerza policial secreta e ilícita del Viejo Imperio, que utiliza falsas operaciones de provocación para ocultar sus actividades para evitar ser detectados por su propio gobierno, el dominio y por las víctimas de sus actividades. Se trata de métodos de control mental desarrollado por los psiquiatras del gobierno. La Tierra es un planeta prisión. Es el resultado de un holocausto intergaláctico. Los seres han sido condenados a la Tierra ya sea porque 1. Son demasiado locos o perversos como para funcionar como parte de cualquier civilización, sin importar lo degradada o corrupta que ésta sea. 2. Son una amenaza revolucionaria al sistema social, económico y político de castas, que ha sido tan cuidadosamente construido y brutalmente impuesto en el Viejo Imperio. Los cuerpos biológicos están específicamente diseñados y designados como la entidad de más bajo orden en el sistema de castas del Viejo Imperio. Cuando un ser es enviado a la Tierra, y es engañado o forzado a funcionar en un cuerpo biológico, en realidad están en una prisión, dentro de una prisión. 3. En un esfuerzo del Viejo Imperio, por deshacerse de forma permanente e irreversible de estos intocables, la eterna identidad, memoria y habilidades de cada ser, fue borrada a la fuerza. Esta solución final fue concebida y llevada a cabo por los criminales psicópatas que están controlados por el Viejo Imperio. El exterminio en masa de intocables, y los campos de concentración creados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, fueron revelados recientemente. Del mismo modo, los seres de la Tierra son las víctimas de la erradicación espiritual y eterna esclavitud dentro de frágiles cuerpos biológicos, inspirado por el mismo tipo de odio cobarde en el Viejo Imperio. Los reclusos en la Tierra, del tipo creativo, están siendo continuamente torturados por los carniceros y los locos que están controlados por los operadores de la prisión del Viejo Imperio. Las llamadas civilizaciones de la Tierra, desde la edad de las inútiles pirámides a la edad del holocausto nuclear, han sido un desperdicio colosal de recursos naturales, un uso perverso de la inteligencia, y una opresión abierta de la esencia espiritual de cada uno de los seres del planeta. Si las naves del dominio fueran enviadas a todos los rincones del universo en busca del infierno, su búsqueda podría terminar en la Tierra. ¿Qué mayor brutalidad puede imponérsele a cualquiera que la de borrarle la conciencia espiritual,
la identidad, las capacidades y la memoria que es la esencia de uno mismo. El dominio ha sido incapaz, por el momento, de rescatar a los 3000 seres del batallón de la Fuerza Expedicionaria. Ellos están forzados a habitar cuerpos biológicos en la Tierra. Hemos sido capaces de reconocer y rastrear a la mayoría de ellos durante los últimos 8000 años. Sin embargo, nuestros intentos de comunicación con ellos suelen ser inútiles, ya que son incapaces de recordar su verdadera identidad. La mayoría de los miembros perdidos de la Fuerza del Dominio han seguido la progresión general de la civilización occidental, desde la India, hacia el Oriente Medio, después a Caldea y Babilonia, hacia Egipto, Grecia, Roma, en Europa, hacia todo el hemisferio occidental, y finalmente a todo el mundo. Los miembros del batallón perdido y muchos otros seres, en la Tierra, podrían ser ciudadanos valiosos para el dominio, sin incluir aquellos que son delincuentes o viciosos. Por desgracia, no ha habido ningún método viable concebido para liberar a los seres de la Tierra. Por lo tanto, como una cuestión de lógica común, como así también de la política oficial del dominio, es más seguro y más razonable evitar el contacto con la población de seres de la Tierra hasta el momento en que se puedan asignar los recursos adecuados para localizar y destruir la pantalla de fuerza y la maquinaria de amnesia del viejo imperio, y desarrollar una terapia para restaurar la memoria de un ser.